Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, para dar comienzo a nuestro oficio vespertino de cada día. Con la noticia, seguramente muchos lo sabrán, alegre de que ha aterrizado con éxito una nave en Marte que va a estar recorriendo el planeta en busca de vida. Así que se había anunciado por parte de la NASA que había unos minutos fatídicos, 7-8 minutos, cuando atraviesa la atmósfera de Marte, en la que podría fallar algo y no tener finalmente un buen aterrizaje, pero están contentos porque parece que ha habido éxito. Ya no diríamos en el alucinaje, que sería en la Luna, no sé cómo se dice aterrizar en Marte, pero tenemos esa buena idea. Hoy decían en las noticias que están preveyendo para el año 2030 enviar la primera misión para comenzar a construir una colonia, si fuera posible, en Marte. Bueno, estos tiempos son los que estamos viviendo, que nos hacen pensar un poco menos en las dificultades de la pandemia. Hermanos, estamos en nuestro segundo día de la Cuaresma, jueves después del miércoles de ceniza se llama, y nuestra intención de oración, hermanos, si ayer era el tomar la feliz decisión de iniciarnos en este camino de 40 días para recorrer un camino de conversión, en el día de hoy, hermanos y hermanas, nuestra intención de oración es el que podamos dejarnos transformar a través del poder de Dios, entrar en esa dinámica de conversión personal, y que cuando lleguemos a la Semana Santa muchas cosas bonitas hayan podido pasar, sobre todo en nuestros corazones, que como a veces leemos en los profetas esa descripción del corazón como un corazón de piedra, que realmente todas las durezas, todas las oscuridades, todo lo negativo de nuestros corazones, el Señor lo pueda quitar y pueda funcionar ese corazón de carne prometido. Así que, hermanos, con esta intención oramos en esta noche. Padre, agradecidos como siempre de poder estar en tu presencia, estamos ahora aquí reunidos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a tu palabra, a tu presencia, y en nuestra intención de oración queremos pedirte que podamos recorrer este camino de 40 días, un camino de conversión, y que nos convirtamos y tú puedas hacer tu obra maravillosa en nuestros corazones. Que podamos tener un corazón de carne, sensible, abierto, para que podamos conocerte mejor, podamos conocerte más, y para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y damos comienzo a nuestra liturgia diciendo, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea bendito el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, sea alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconocemos con sinceridad ahora cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y todos nuestros errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso. La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu Espíritu. Decimos la lauda durante la Cuaresma que dice: Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente, defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias para leer un salmo. Vamos a leer el salmo número 70, salmo de David, un salmo muy cortito y que dice así. Se llama Súplica por la liberación. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Señor, no te detengas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues como decíamos ayer, vamos a dar comienzo en esta noche a nuevo tema y vamos a hacer un pequeño experimento. Nunca lo hemos hecho de esta manera en los oficios, pero después de haber considerado bastantes temas posibles que podemos seguir dando en los estudios nuestros por la noche, lo cierto y verdad es que estaba orando. Tengo varios estudios pendientes ahí preparados, digamos en reserva, para darlos en algún momento, pero siempre cuando voy a dar un estudio quiero oír la voz de Dios, la dirección del Señor, por donde Él me dirige, cómo Él me habla. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Estaba recordando la introducción que tuvimos anoche acerca de lo que es la Cuaresma, estos 40 días de preparación, recordar que decíamos ayer, para la vigilia pascual. Fijaros qué curioso el momento en el que la iglesia primitiva de los primeros siglos bautizaban a los catecúmenos. Los catecúmenos eran los que se preparaban a través de unas catequesis, a través de unas enseñanzas, para ser bautizados. Tenían que entender muy bien lo que era la fe cristiana. Tenían que entender muy bien quién era Jesús. Tenían que aprender acerca de Él.
tenían que recibirlo, acogerlo, reconocerlo en su corazón como su Señor y su Salvador, como un paso previo. Pero también recordar que ayer hablábamos de que antes del bautismo se hacían unos inquirimientos, es decir, se buscaba en la persona para ver si su vida estaba cambiando. Tener en cuenta que incluir en la vida de la comunidad de la Iglesia en aquella época de persecución tenía que hacerse con mucho cuidado por un motivo doble, no solamente por el espiritual, sino porque si daban entrada a cualquier persona, esa persona podía ser un espía y después decir en los lugares a escondidas donde los cristianos se reunían. Acordaros que tenemos las famosas catacumbas de Roma donde se reunían los cristianos cuando eran perseguidos precisamente para poder seguir celebrando la cena del Señor entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenían que hacerse las cosas con mucho cuidado para los catecúmenos. Bueno, luego estaban también algo muy interesante, en esa noche de la vigilia pascual que se celebraban los bautismos, en una parte de la liturgia del bautismo también estaba lo que se llama la renovación de los votos bautismales. Es decir, algo así para que lo entendamos como cuando los esposos llevan 30 años casados o 25, no recuerdo cuánto es, y celebran las bodas de plata y renuevan sus votos matrimoniales porque han llegado a las bodas de plata. Cuando llegan a los 50, pues vuelven a hacer lo mismo otra vez. Bueno, pues esa renovación de votos se hacía de manera personal en esa vigilia pascual. Así que esa vigilia era muy interesante porque era toda la noche prácticamente leyendo ciertos textos bíblicos, orando con una expectativa, con la alegría de los que iban a serse bautizados, con la alegría también había otro aspecto y era que aquellos que habían pecado de una manera tan grosera que incluso habían sido expulsados de la misma comunión de la Iglesia y querían volver de nuevo, los llamados penitentes, en esa noche, si de verdad la penitencia que habían hecho era sincera, pues en esa noche eran vueltos a acoger. O sea, la alegría no solamente era la alegría de los nuevos bautizados, sino también la alegría de los vueltos de nuevo a la comunión de la Iglesia, sumado a la alegría de los fieles de renovar sus votos bautismales. Qué bonito sería, hermano, si este año podemos celebrar, aunque fuera incluso como lo estamos haciendo ahora o como lo hacemos los domingos nosotros en la Cena del Señor, poder celebrar esa renovación en esa vigilia pascual, poder celebrar la renovación de nuestros votos bautismales, en los que nos ponemos otra vez, en cierta manera, como los catecúmenos. Recuerdo cuando se preguntan acerca del credo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y que nosotros podamos repetir en nuestro corazón, sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Y que podamos decir, sí creo. Y así ir respondiendo a lo que dice el credo. Pero dicho esto, estoy compartiendo todo esto porque al recorrer ese camino, el Señor ha puesto sorpresivamente en mi corazón que durante estos 40 días nos sintamos como esos catecúmenos que se preparan para el bautismo y recorramos de una manera muy parecida a como lo hacían ellos esos 40 días. Y me estaba acordando que el Evangelio de esos primeros siglos que se utilizaba de una manera mayoritaria para la preparación de los catecúmenos, pues resulta de que era el Evangelio de Mateo. Por eso en nuestras Biblias, aunque el Evangelio de Mateo no fue el primero que se escribió, el primero que se escribió fue Marcos, sin embargo viene el número 1 en el orden de todos los evangelios. Porque fue el evangelio más reconocido, de mayor prestigio y más usado por todas las iglesias de las diferentes partes del mundo, que ayer hablábamos de diferentes lugares, para la preparación de los catecúmenos. Entonces, ¿qué ha puesto el Señor en mi corazón? Vamos a recorrer el mismo camino que los catecúmenos. Entonces, ya os digo de entrada que la propuesta va a ser, y empezamos esta noche, la propuesta va a ser que tú empieces a leer
por tu cuenta el Evangelio de Mateo. Fíjate, esto que tengo yo aquí, esto que estáis viendo, ahí se ve el grosor, eso es el Evangelio de Mateo. Ahí están los 28 capítulos del Evangelio de Mateo. ¿Y la idea cuál es? La idea es que todos los días, fíjate, si lees un capítulo cada día del Evangelio, que tardas, no creo que tardes más de 3-4 minutos en leerlo, en 28 días ya has leído Mateo, te quedan todavía, te quedarían ¿cuántos? 28, serían 12 días más para volver a releer cosas. Entonces, te animo a que lo hagas en tu Biblia, que cojas un rotulador. Mira, esta Biblia que yo tengo un año, este es mi Evangelio de Mateo, aquí se ve, el Evangelio de Mateo, ¿veis? Yo no sé cómo esté de subrayado, ¿no? Pero podéis ver que yo lo he leído. Evidentemente en todas las páginas tengo cosas subrayadas, algunas veces con rotulador, otras veces me pillo con un bolígrafo o lo he hecho con un lápiz, pero normalmente lo hago con rotulador. Si os dais cuenta, todo el Evangelio, en casi todas las páginas, prácticamente todas, raro que haya una página que no haya subrayado. Por ejemplo, en esta veis que estoy subrayando de color verde, pero veis también que por ahí aparecen frasecitas subrayadas con un rotulador como que fuera un bolígrafo, ¿vale? Bueno, pues la idea ¿cuál es? La idea, hermano, es que hagamos el compromiso y recorramos juntos el Evangelio de Mateo, que ya digo que son 28 capítulos. Entonces la idea es que comencemos a leerlo para que te familiarices con él, ¿vale? Para que cuando yo por la noche vaya recorriéndolo contigo, vamos a ir viéndolo. Hoy va a ser a modo de introducción lo que vamos a hablar de Mateo, para que nos introduzcamos en el libro, para darte tiempo de que ya mañana empiezas a leer. Entonces, ¿el compromiso cuál va a ser? El compromiso va a ser para que no quede en palabras. Yo estoy diciendo, hermanos, vamos a recorrer un camino de conversión. Vamos todos los días. Vale, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comprometer a todos los días sentarnos en casa tranquilito a una hora determinada que tú sepas que te puedes poner, un momentito de tranquilidad, de respiración, cerrar nuestros ojos, como vengo diciendo, la oración contemplativa, cerramos nuestros ojos, nos ponemos así con los ojos cerrados, respiramos con tranquilidad, nos tranquilizamos y le decimos con nuestra mente al Señor, o en voz alta como tú prefieras, le decimos, Señor, aquí estoy, este es mi momento contigo, háblame lo que tú me quieras hablar, aquí estoy dispuesto para que tú me hables en tu presencia. Cada uno puede decir sus palabras, una frase, una pequeña oración, y ahora nos quedamos unos minutitos nada más así, tranquilos, respiración tranquila. Y ahora recomendaciones. Tu Biblia enfrente tuya, cuando vayas a hacerlo, prepárate, necesita una pequeña preparación, prepárate tu Biblia. Coges tu Biblia, tu rotulador o tu bolígrafo para subrayar aquello que a ti te llame la atención, aquello que el Señor te hable, aquello que lo has leído a lo mejor muchas veces. No estoy pensando que no hayáis leído el Evangelio de Mateo entero, lo más probable es que sí, pero tantas veces hemos leído la Biblia cosas y las volvemos a leer y de pronto Dios nos habla algo diferente. Tener el bolígrafo al lado. Se recomienda incluso llevar tu pequeño diario, tener un pequeño cuadernito al lado por si te viene alguna idea y la apuntas. Y pones la fecha y pones el jueves, mañana, no, hoy es jueves, el viernes 19, puede ser, estoy ahora mismo con la fecha que no sé muy bien por dónde ando, el viernes 19 he leído el capítulo 1 y dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Anda, yo no había caído en la cuenta de que le pusieron Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ahora dice uno, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que ver Jesús? ¿Y qué, para que salve a su pueblo de sus pecados? Porque Jesús significa Salvador. Yehoshua o Yeshua, Salvador. Yahvé salva. Fíjate lo que significa el nombre de Jesús. Yeshua o Yehoshua. Las tres primeras letras
tienen que ver con la palabra Yahvé. La Y, la A y la H. Josuá o Yeshua. Y, E o A, H, que es Ya, como leemos en muchos salmos. Así que el nombre de Jesús quiere decir Dios salva. Por eso le pusieron el nombre, porque iba a ser el salvador de los pecados de su pueblo. Dios salva. Fíjate el nombre de Jesús lo que significa. Bueno, y a lo mejor nunca habías caído en la cuenta de eso, lo subrayas y luego cuando lo vuelves a releer Mateo, puedes encontrarte sorpresas de cosas que has subrayado y tu atención se va a ir a ellas. Entonces, hermano, me gustaría que en este momento puedas hacer un pacto con el Señor y puedas decir, me voy a comprometer de aquí en 40 días, todo el tiempo de la Cuaresma, a dedicar un ratito al día. Y si fijaros el ratito lo que puede tardar, unos minutitos para relajarte y ponerte en las manos del Señor, y lo que tardes en leer un capítulo, que puedes tardar en leerlo, sinceramente, lo puedes leer en 4 o 5 minutos sin problema, 10 minutos lo sumo, si quieres ir muy lento, muy lento, muy lento. Entonces estamos hablando de un compromiso sencillo, ¿verdad? Pero hacerlo todos los días. Entonces recomiendo que pongas una alarma en tu móvil. Mira, eso es una de las ventajas de los móviles. Pones una alarma en tu móvil y cuando suene la alarma, que la alarma diga lectura del Evangelio de Mateo. Que te lo recuerde. Y una vez que te lo recuerda, tú lo vas haciendo todos los días con tranquilidad y vamos todos recorriendo el mismo camino. Cuando llega la noche, vamos a estar deleitándonos de verdad con las maravillas que nos vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. ¿Vale? Ojalá que podáis comprometeros. Así que, para comprometeros más todavía, os voy a pedir que el que se va a comprometer en los comentarios ponga yo me comprometo. Lo voy a hacer. Todos los días voy a leer un poquito de Mateo. Digo un capítulo, o puede ser medio, o pueden ser 2. Total libertad. Pero la idea es que estemos leyendo Mateo. Para que por la noche, entonces, cuando vayamos compartiendo cosas, pues te vayan sonando y otras que se te han quedado así medio eso, pues podamos aprender cosas muy interesantes. Yo voy a dar una pequeña introducción al Evangelio de Mateo en esta noche y para que, digamos, ya nos vayan dando ganas de saber más. Y hoy voy a decir datos, algunos datos, aunque vamos a pararnos lógicamente de manera espiritual y concienzuda en cada capítulo. Lo de hoy va a ser una introducción. Y lo primero que hay que decir es que el Evangelio de Mateo consta de 7 partes. 7 partes principales. Dejando a un lado la primera parte sobre el origen y el nacimiento de Jesús y la última sobre la pasión y la resurrección, nos quedarían 5 partes centrales, cuyo tema es el reino de los cielos. 5 partes del Evangelio hablan del reino de los cielos. Cada una de estas 5 partes consta de una sección narrativa y de un discurso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, la sección narrativa nos va a servir para preparar y para ilustrar lo que luego serán los temas del discurso. Es decir, que cada discurso tiene su materia propia definida, pero curiosamente los 5 terminan con la misma conclusión, con una frase que dice: y sucedió que cuando Jesús hubo terminado estos discursos, que recuerda mucho una manera semítica, judía, de contar las cosas. Solamente se encuentra al final de los 5 discursos que aparecen en el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son esas partes? Las 7. Las vamos a decir en un momentito. La primera parte es cuando se habla del origen y del nacimiento de Jesús en los 2 primeros capítulos. Del capítulo 3 al 7 es la promulgación del reino de los cielos. Fijaros que en Mateo, esto lo voy a decir para que lo entendamos rápido, en Mateo se habla del reino de los cielos. Y luego cuando leemos Lucas y leemos Marcos, se nos habla del reino de Dios.
¿Por qué dice Mateo reino de los cielos y en los otros evangelios dice reino de Dios? Pues muy sencillo, porque si recordáis, en el judaísmo del primer siglo, y a día de hoy sigue exactamente igual, estaba prohibido ni siquiera nombrar el nombre de Dios. Entonces, para hablar del nombre de Dios, se utilizaban otras palabras. El nombre de Dios son las 4 palabras con las que se forma Yahvé. Y, H, W y H. Esas 4 consonantes es el nombre de Dios. Entonces, cada vez que en el Antiguo Testamento el judío tenía que leer el nombre de Dios, fijaros que cuando yo leo los Salmos, yo hago lo mismo. Cuando aparece en nuestra Biblia de la Reina Valera del 60, aparece la palabra Jehová, yo lo cambio y digo Señor. Kyrios sería en griego. Bueno, pues ellos, en la versión griega, en todos los sitios donde ponía Jehová, ellos decían Kyrios, el Señor. Pero también hay otra manera de nombrar, por ejemplo, el Creador. O decían también Hashem, que quiere decir en hebreo el nombre. O decían el Eterno. O decían Adonai, que también quiere decir Señor. Entonces, cuando Mateo, de origen judío, un judío, dice reino de los cielos, está determinando a quién pertenece el reino de los cielos, porque ¿quién está en los cielos? Está sustituyendo la palabra el lugar, es decir, los cielos, por la palabra Dios. Y así, de esa manera, no nombra la palabra Dios. Esa es la razón de por qué Mateo, judío, dice reino de los cielos, y sin embargo, Lucas, que era de origen griego, sí dice reino de Dios. Esa es la razón. Del capítulo 3, repito, al capítulo 7 nos vamos a encontrar con la promulgación del reino de los cielos. La sección narrativa primera contiene la predicación de Juan el Bautista y los principios del ministerio de Jesús. Después nos encontramos con el maravilloso Sermón de la Montaña, lo que se ha llamado la Carta Magna, como la Constitución o algo así, del reino de los cielos, y del retrato de lo que sería el perfecto discípulo de Jesús, es decir, a lo que deberíamos parecernos, hacia lo que deberíamos tender. La tercera parte ya no es la promulgación, sino la predicación del reino de los cielos. Va del capítulo 8 al capítulo 10. Tenemos la sección narrativa del capítulo 8 al capítulo 9, versículo 34, donde nos encontramos, fijaros, con 10 milagros. 10. En el Evangelio de Juan nos habla de 7, pero Mateo nos habla de 10. Y nos habla de esos 10 milagros como los signos característicos de la obra mesiánica de Jesús. Es decir, estos milagros los hizo Jesús porque era el Mesías. Esa es la idea. En ellos se van a manifestar tanto la misericordia de Dios como el poder de Dios. Aparece un discurso apostólico, desde el capítulo 9, versículo 35 al 10:42, que está dirigido a los misioneros de la Buena Nueva y habla de su apostolado y de las futuras persecuciones. Ahí se nos cuenta cómo Jesús envía misioneros y lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. La parte cuarta es lo que se llama el misterio del reino de los cielos, capítulos 11 al 13, donde vamos a encontrarnos una sección narrativa con la misteriosa revelación divina. Y después de la sección narrativa va a venir los discursos en parábolas, desde el capítulo 13 hasta el capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 52 del capítulo 13. Y fijaros qué curioso, otra vez números exactos, 7 parábolas. Mateo habla de 7 parábolas que van a proclamar el carácter humilde y oculto del reino de los cielos. Recordad, el reino de los cielos es como el reino de los cielos se parece a, así empieza Jesús sus parábolas. Y nos habla de una realidad humilde, una realidad espiritual humilde. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. Pero luego la plantamos, se convierte en un arbusto tan grande que hasta las aves del cielo hacen sus nidos en ella. Comienzo humilde el reino de los cielos. Y se habla en misterio. Las parábolas tienen un tono misterioso.
Y Jesús mismo dice, los humildes van a recibir la luz, los soberbios se van a escandalizar. Esto nos da pistas. Hermanos, queremos recibir el misterio de Dios, tenemos que recibirlo en humildad. Los soberbios no son capaces de entender el mensaje de Jesús. La quinta parte del Evangelio de Mateo es la Iglesia como la primicia del reino de los cielos. Desde el capítulo 13, versículo 53 que nos hemos quedado, hasta el capítulo 18, versículo 35. En la sección narrativa, primero, se narran acontecimientos diversos que van a preparar de manera global las directivas del siguiente discurso. Jesús se está dedicando a la formación de sus discípulos. Recorramos, hermanos, en estos 40 días de la Cuaresma, el Evangelio de Mateo, recorrámoslo como discípulos de Jesús, con la imaginación. Lee todo lo que vayas leyendo, ponlo en tu imaginación. Trata de imaginarte, yo creo que puede ser una bendición tremenda, que tú te puedas imaginar metido dentro de ese grupo de discípulos. Y cuando dice, y los discípulos de Jesús le seguían, y tú te metes ahí en tu imaginación, te metes en ese grupo de discípulos. Y entonces iban por tal sitio y Jesús de pronto dijo no sé qué, y tú te imaginas a Jesús diciendo no sé cuánto. O de pronto una mujer que tenía flujo de sangre tocó su manto y Jesús preguntó ¿quién me ha tocado? Y los discípulos empezaron a decir, ¿cómo dices quién me ha tocado si estás apretujado? ¿Cómo dices quién te ha tocado? Y entonces él dijo, bueno, ha salido poder de mí. La mujer en ese momento dice, a mí me has tocado y me has salvado. Y entonces la mujer le cuenta, Jesús escucha y le dice, tu fe te ha salvado. Esa imagen, ponla aquí en tu cabeza, vívela, vive la manera, el temor de esa mujer abriéndose entre la multitud, pero también sintiendo la fe, la esperanza. Si lo toco, tengo que tocarlo, si lo consigo tocar, me va a sanar. Imagínate todas esas cosas, vívelas. Y ahí vamos a poder aprender muchísimas cosas en estos 40 días. En el sexto, bueno, hay un discurso también en esa quinta parte que está dirigido principalmente a los dirigentes de la comunidad cristiana. Los fieles son los que siguen a Jesús, son los que formarán el núcleo del futuro reino de los cielos. Y Jesús imparte consejos acerca de la humildad, de la caridad, de la compasión, de la edificación mutua. Estas son las cosas que habla Jesús. Hermanos, muy interesante también cuando leemos el Evangelio que nos pongamos en situación de ¿qué dijo Jesús? Porque muchas veces vamos a sentir que pareciera que Jesús dijo una cosa y luego llegó Pablo y dijo otra, en algunos temas. Que Jesús lo planteó de una manera y pareciera que Pablo lo está planteando de otra. Entonces tenemos que elegir siempre, primeramente, lo que Jesús enseñó. Centrarnos. En caso de duda, yo siempre digo lo siguiente. Cuando me invitan a enseñar o me invitan a predicar a otra iglesia, yo siempre inicio de la misma manera. Yo le digo a los hermanos, yo voy a predicar lo que a mí me ha enseñado el Señor, lo que yo vivo, lo que yo sé. Pero, si digo algo que vaya en contra de lo que dice vuestro pastor, vosotros tenéis que seguir a vuestro pastor. El principio de la autoridad. De la misma manera digo que si en algún momento tú lees algo en la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, que no lo ves de acorde con lo que dijo Jesús, siempre escojamos lo que dijo Jesús. Jesús es la primera voz. De hecho, Él es la palabra. Entonces tenemos que escoger siempre como primera opción lo que Jesús nos enseñó. La parte sexta del Evangelio de Mateo nos va a hablar de algo tan actual como cosas que estamos viviendo en estos tiempos, porque habla de la próxima venida del reino de los cielos, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 25. Nos encontramos con la sección narrativa, con relatos y palabras de Jesús que van ya como iniciando, como introduciendo lo que será una crisis implacable del discurso del final de los tiempos escatológico que Jesús habla. En esos capítulos, hermanos, nos vamos a encontrar a Jesús como profeta, anunciando cosas que vendrán. Y dicho esto, hermanos, es muy importante que tengamos algo en cuenta. Cuando leemos la Biblia,
siempre habrá una diferencia enorme si nosotros creemos en lo espiritual. Yo siempre digo, hay un mundo material que vemos con nuestros ojos o podemos discernir con nuestros sentidos físicos, un mundo físico que es real. Pero también existe un mundo espiritual que no vemos, aunque hay señales también y a veces se manifiesta, que es no solamente igual de real, sino que es más real que el mundo físico. Porque el mundo físico es creación de Dios, pero a Dios nadie lo ha creado. Y Dios es espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me voy a leer la Biblia y me olvido del aspecto espiritual, me voy a perder un porcentaje de enseñanza y de experiencia, sobre todo, enorme, tremendo. Entonces, fijaros, si yo voy a la Biblia desde el punto de vista físico, voy a poner en duda la palabra profética. Es imposible que un hombre pueda prever el futuro. Los científicos dicen, eso no puede suceder. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Biblia haya profecías que se han cumplido? Entonces, la persona que está pensando desde un punto de vista científico llega a la conclusión de que en realidad los libros se escribieron después de que sucedieran las cosas, después de que habían ya sucedido, y ese es el motivo por el que aparece la supuesta, entre comillas, profecía. Entonces, estos capítulos precisamente de la próxima venida del reino de los cielos, del capítulo 19 al capítulo 25, Jesús se manifiesta como profeta. Una de las cosas que dice y profetiza es la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra antes de que pase una generación. Eso lo dice ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen los eruditos, los estudiosos, desde un punto de vista científico? Entonces dicen, si el templo fue destruido en el año 70, Mateo tuvo que ser escrito forzosamente después del año 70, para que entonces hubiera cumplido la profecía que dijo Jesús y que se cumplió tal cual como él la dijo. Pero si yo creo en el mundo espiritual, y por supuesto creo que que Jesús no solamente es hombre, sino que es Dios, más que ningún otro podía profetizar acerca del futuro. Y entonces yo creo que Jesús lo profetizó, no que quien escribió el Evangelio de Mateo lo escribió después de que pasara el suceso del templo, y es por eso que pudo decir esas cosas. No, hermano. El mundo espiritual existe, y repito, es igual o más real que el nuestro. Y en ese mundo espiritual tenemos a Dios, que es espíritu, pero también un mundo angelical. Y en el mundo angelical tenemos los ángeles buenos, vamos a llamarlo así, los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles que sirven a Dios y los ángeles que sirven al ángel más malo de todos, que se llamaba Luzbel y que llamamos diablo, Satanás, y que tiene miles de ángeles que le sirven a él a sus propósitos. Ángeles caídos. Tenemos, en la Biblia se habla del ángel Miguel, Miguel Ángel, por eso mi madre me puso Miguel Ángel, por el ángel Miguel. Un día me lo dijo, tú te llamas Miguel Ángel, que nadie te diga nada más Miguel, porque yo te he puesto a ti Miguel Ángel, por el arcángel Miguel. Así que no escuche yo a nadie que te diga Miguel nada más, ¿eh? A ti que te llamen Miguel Ángel. Bueno, mi madre me estará viendo en el cielo, tampoco para mí es tan importante. El ángel Miguel, el ángel Gabriel, y ahí aparecen una serie de ángeles, con nombre, si no mal recuerdo, eso. Luego otros nombres ya son extrabíblicos, no aparecen en la Biblia. Hay un mundo espiritual real, y dentro de ese mundo espiritual está el don de la profecía, que el Espíritu Santo le dio a los profetas del Antiguo Testamento.
pero que también le dio a Jesucristo y que también le dio después a otras personas que aparecen como profetas. En Hechos de los Apóstoles capítulo 13 dice: había en Antioquía profetas y maestros. Y allí estaba Bernabé y Saulo. Yo pienso que Bernabé era profeta y Saulo era maestro. No vamos a entrar ahora en el por qué, pero estoy casi seguro que así es. Entonces ahí tenemos esta sección. Jesús sigue insistiendo en la humildad, en la sencillez, en el desprendimiento, en que la persona se dé. Y Jesús no cesa de anunciar la pasión, la resurrección, todo el tiempo. Los últimos días en Jerusalén, después de su entrada triunfal, se van a desenvolver en un clima de hostilidad en contra suya. Jesús denuncia de manera muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos, y la muerte de Jesús se va presintiendo de una manera inminente. En ese apartado sexto, la parte sexta del libro de Mateo, tenemos también desde el capítulo 24, versículo 1 al capítulo 25, 46, lo que se llama el discurso escatológico. Es el quinto y el último discurso. Es curioso. Lo último que dice en su discurso es escatológico, del final de los días. Se está viendo muy patente una crisis violenta. Dios rechaza a ese pueblo infiel y lo va a sustituir por el pueblo nuevo, formado por judíos y gentiles, sobre el cual se va a establecer el reinado universal y glorioso del Mesías. En ese discurso, hermanos, nos va a insistir Jesús en la vigilancia. Va a tratar del fin del judaísmo y de las resonancias cósmicas, y nos invita a estar alerta para el fin de cada individuo y también anunciando el juicio final. Ahí nos encontramos entre medias de todo ese clima escatológico del final de los tiempos. Ahí aparecen esas parábolas famosas ¿os acordáis? Las famosas parábolas de los talentos y de las vírgenes. Curioso, en el final de los tiempos es lo que el Señor nos está indicando. La séptima parte final va del versículo 26 hasta capítulo 26 hasta el capítulo 28, la pasión y la resurrección de Jesús. Hemos recorrido muy deprisa todo el Evangelio de Mateo, que tenemos que ir leyendo. Vamos a decir algunas curiosidades para ir abriendo boca acerca de lo que es el Evangelio. Perdonadme si hoy me paso un poquito de más de tiempo. Fijaros qué curioso. Hay una división armónica dentro del Evangelio de Mateo que cuando lo leemos por encima no caemos en la cuenta. Mateo utiliza, fijaros qué misterio, Mateo utiliza el número 5 y el número 7. Números cargados de significado. Fijaros, el número 5 representa a los 5 libros de la ley, el Pentateuco, la Torá. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5. También el libro de los Salmos se divide en 5 libros. El libro de los Salmos se divide en 5 libros. Pero es que resulta de que hay lo que llaman en el judaísmo los Megilot, que son los libros de Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. 5 libros. Megilot. Ahí los tenemos. Y 7 es el número de Dios. El séptimo día Dios descansó de toda su creación, de todas sus obras. Es el 7, el número sagrado que simboliza, al ser el número de Dios, simboliza la perfección y la plenitud. Yo por muchísimos años siempre mi número preferido fue el 7 y lo sigue siendo. Y no sabía por qué, pero era como el que dice, pues a mí me gusta el rojo, al otro le gusta el azul y a mí me gustaba el 7. Hay personas que dicen, pues mi número preferido es el 8. Yo no sabía por qué lo era, pero cuando supe el significado, pues de verdad que me alegré mucho. Ahora, fijaros qué curioso. Cuando vemos el Evangelio, fijaros las veces que aparecen 5 y 7. Vais a ver qué curioso. Son 5 las secciones narrativas con sus discursos correspondientes. 5 secciones narrativas. 5 son los panes que Mateo habla que sirven para dar de comer a 5.000 personas. 5 panes para 5.000 personas. 5
van a ser los temas de discusión con los saduceos y fariseos. 5. 5 son las vírgenes prudentes y 5 las necias. 5 son los talentos. Y ahora empezamos con el 7. 7 partes contiene el Evangelio, incluyendo la infancia de Jesús y la pasión-resurrección. 7 más 7 son las 14 generaciones de la genealogía del Mesías que habla justo nada más empezar el Evangelio de Mateo. 7 son las bienaventuranzas. 7 son las peticiones del Padre Nuestro. 7 son las parábolas del tercer discurso. 7 las maldiciones a los escribas y fariseos. Y por último también se nos dice que hay que perdonar ¿cuántas veces? ¿Alguien se acuerda? 70 veces 7. Es decir, quien escribió el Evangelio de Mateo sabía lo que estaba haciendo. Esto ha sido una casualidad de que un erudito se ha puesto a ver y ha dicho, anda, 5 estas cosas, 7 estas otras. Y lo que significa el 5 y lo que significa el 7. Fijaros qué curioso, 5 libros de la Torá. Fijaros el mensaje, 5 libros de la Torá. 5 libros, el libro de los Salmos. Y 5 estos libros especiales que hemos dicho antes, con Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, Ruth y Esther. ¿Casualidad? Evidentemente no. Hablamos también del autor del Evangelio de Mateo, partiendo del antiguo título Evangelio según Mateo y del testimonio de Papías, que era obispo de Hierápolis en Asia Menor en el año 125, que luego retomó Ireneo de Lyon en el año 180 y por Eusebio, obispo de Cesarea, en el año ya 324, el primer evangelio fue tradicionalmente atribuido a Mateo, el recaudador de impuestos llamado por Jesús para ser su discípulo. Papías menciona un evangelio primitivo de Mateo que se habría redactado en hebreo o arameo. Lo cierto y verdad es que en caso de que este escrito realmente haya existido, habría quedado absorbido fundamentalmente en el actual primer evangelio de Mateo. La crítica interna que hacen los estudiosos acerca de Mateo hablan de la posibilidad plantean dos hipótesis diciendo que el evangelio de Mateo no fue realmente ese discípulo de Jesús, sino que habría sido un judío cristiano de la segunda o tercera generación que, eso sí, tendría que haber sido muy buen conocedor de las Escrituras, pero que la lengua propia era la del griego y cuyo nombre se desconocería. Se dan dos argumentos. El primero de que fue un judío, porque mucho del material de Mateo, como observaremos en nuestras Biblias cuando lo leamos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos textos del Antiguo Testamento, incluyendo trozos incluso redaccionales, donde se ve un detallado examen del uso que el autor hace del Antiguo Testamento, lo que implica que tendría que conocer también hebreo o arameo para poderlo incluir luego en griego. El estilo y la lengua griega que utiliza en este escrito hablan de que era un buen conocedor del idioma griego. La opinión de que el autor del Evangelio de Mateo fue un judío cristiano actualmente es la más aceptada por la mayoría de los comentadores del Evangelio. Hay también quienes piensan en que Mateo pudo haber sido un gentil convertido, pero esa hipótesis prácticamente no la acepta nadie. En cuanto a las fuentes del Evangelio de Mateo, esto nos hace entrar en el problema que se llama de la cuestión sinóptica. Sabéis que a Mateo, Marcos y Lucas le llaman los evangelios sinópticos. Pero claro, ¿cuál es la cuestión sinóptica? Que son muy parecidos, pero dicho eso, hay semejanza, pero también hay divergencia que se detectan entre los tres evangelios. Claro, algunas de, por decirlo de alguna manera, hay dos explicaciones para las fuentes del Evangelio de Mateo. La primera de ellas, todo lógicamente hipotético, pero es muy aceptada. Según esta teoría, se le llama la teoría de las dos fuentes.
el Evangelio de Mateo tiene como una de sus fuentes el Evangelio de Marcos, que sería anterior al de Mateo. Yo, dicho esto, he leído gente que opina que Mateo fue el primero que se escribió. O sea, aquí hay un lío formado impresionante entre los mismos historiadores. Mateo se ha servido a sí mismo de una colección de palabras del Señor a la que se le llama la fuente Q, que también la habría utilizado Lucas. Pero esa fuente Q es una fuente hipotética creada de una manera artificial por los eruditos, dado que no tenemos ninguna muestra física de la existencia de esa fuente. Es decir, es algo teórico que los eruditos se han inventado como una posibilidad. Mateo también habría introducido material de fuentes propias, como por ejemplo lo relacionado con la infancia de Jesús. Y sin embargo, la idea es que sin reproducir simplemente sus fuentes, Mateo ha hecho de su evangelio una obra personal. Es decir, él le ha dado su personalidad a ese evangelio. Esa sería una de las teorías. La otra teoría dice que se habría utilizado un primitivo evangelio de Mateo escrito supuestamente en arameo. Esto indica que Mateo habría conocido un evangelio primitivo en una traducción al griego que le habría servido de base para su escrito. Habría utilizado también una colección complementaria de elogias o palabras del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que los estudiosos hablan de que hubo documentos en los que de una manera más o menos ordenada se escribían palabras que el Señor había dicho. Las logias son, vamos a decir, frases de mensajes que Jesús dijo y la gente se quedó un poco, digamos, la memoria, por ejemplo, para que lo entendamos. Jesús dijo: buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Eso es una logia. Entonces, esa es una. Vamos sumando. Y entonces no tenemos, vamos a decir, una historia relatada, un relato como es el Evangelio, sino que tenemos frases sueltas. Entonces, con esas frases sueltas se van poniendo a lo largo de una historia. Entonces, en esta teoría se dice que también habría utilizado una colección de esas frases. También habría aprovechado en algunas ocasiones el Evangelio de Marcos y habría introducido material propio de fuentes particulares que él habría preparado. En cuanto a la fecha del Evangelio de Mateo, otra vez no hay opiniones certeras y se habla incluso desde entre el año 40 hasta el año pasado, el año 100. Esa yo no la comparto en absoluto. Parece que la mayoría de los exegetas en la actualidad se inclina por situar el Evangelio entre los años 75 y 100, pero con mayor probabilidad hacia el año 80. Hacia el año 80. Ahí lo dicen por dos razones. Una, por la que yo he dicho ya antes, que la destrucción del templo de Jerusalén fue en el 70, y otra, porque después de destruirse el templo, hubo un sínodo de judíos que se llamó el sínodo de Jannia, donde se promulga, eso lo voy a decir ahora después, más adelante cuando hablemos de otras cosas, se promulga lo que se llamó la Birkat Haminim, que es una oración judía donde se hacen 18 peticiones y una de ellas, una de las peticiones, es en contra de los herejes cristianos. Tengamos en cuenta de que al principio el cristianismo fue una secta más del judaísmo, los del camino. No había rompimiento, es decir, los cristianos seguían considerándose judíos. Pero hay un momento en la historia en la que sí hay un rompimiento después de la destrucción del templo de Jerusalén y ganan o perviven o sobreviven la secta de los fariseos, las otras sectas van desapareciendo y el fariseísmo es el que toma preponderancia. Y en ese sínodo se establecen una serie de cosas contra los cristianos. Por ejemplo, otra de las cosas que empezó a hacerse era que la Biblia griega, la Septuaginta, era muy utilizada por los mismos judíos de habla griega y dejaron de usarla porque era la que usaban los cristianos. Cosas de ese estilo. O sea, una manera de
desinvolucrarse de que los cristianos sean judíos y nosotros no somos cristianos, no somos de eso y ellos no son de nosotros, etcétera, etcétera. En cuanto al lugar de origen del Evangelio de Mateo, se han propuesto muchas ciudades, como por ejemplo Jerusalén, en Cesarea Marítima, en el puerto donde estaba el puerto en Cesarea, Fenicia, Alejandría, Empella, pero a día de hoy la mayoría de los autores se inclinan por pensar en Siria, particularmente en la famosa ciudad de Antioquía, donde comentaba yo antes que estaban Pablo y Bernabé. Allí existían comunidades cristianas muy fuertes, tanto de judíos como de gentiles. Así que lo más probable, dicen, es que fuera en aquel lugar. En cuanto a los destinatarios del Evangelio de Mateo, y con esto vamos a terminar ya hoy, el Evangelio de Mateo se escribió, parece ser, para una iglesia formada mayoritariamente por judíos cristianos, en la cual ya se habían ido integrando cada vez más los gentiles. El que se tratara de una comunidad de judíos cristianos se comprueba por la cantidad de conexiones que hay entre Mateo con las tradiciones rabínicas de su tiempo. Hablaremos también de eso. El evangelista se muestra muy familiarizado con las doctrinas de los rabinos y cercano al judaísmo de esos años posteriores al año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Por otra parte, hay pasajes muy importantes del Evangelio favorables a los gentiles que nos hacen pensar en una comunidad formada también por estos gentiles. Mañana vamos a hablar, empezaremos ya a tocar el mismo Evangelio, pero todavía nos queda un poquito de introducción, y mañana hablaremos, hermanos, del Evangelio de Mateo y la historia, como hicimos cuando nos aproximamos a Jesús de una manera histórica. Vamos a aproximarnos también un poquito para recordar las circunstancias del judaísmo en Palestina del siglo I, para que veamos la relación que hay entre las cosas que escribió Mateo y para entenderlas mejor en su contexto histórico y hablar de años posteriores a los que ya Jesús había muerto y resucitado. En nuestra aproximación histórica a Jesús nos enfocamos en los años 30 de Palestina, Galilea, y hablábamos un poco cómo era la cosa. Recordar que ese segundo templo era el centro económico, el centro religioso, era el centro de unidad del judaísmo, pero ahora estamos en los años 70 y ese templo ha sido destruido. Los romanos han destruido completamente Jerusalén, han hecho un destrozo tremendo, han expulsado y han matado montones de judíos. Entonces, en esa situación en la que han desaparecido los sacerdotes del templo, ya no tienen sentido, no hay templo. Han matado muchos de ellos, ya no hace falta los sumos sacerdotes, no hay Sanedrín, en fin, luego se han ido a por los saduceos también, para matarlos también. Entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Los fariseos. Y los fariseos tienen que reorganizarse, reorientarse y ver ahora, una vez destruido el templo, cómo siguen viviendo su judaísmo aferrado a la ley. Es otro contexto totalmente diferente. Así que, hermanos, mañana vamos a compartir de esto otro poquito y vamos a iniciarnos en este Evangelio que tiene, ya os lo digo, mucha tela que cortar, pero también mucho deleitarnos y aprender y ser alimentados de la palabra del Señor. Que no sea algo superficial, simple, sino que nos pongamos en la decisión, hermano, de profundizar en la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos pueda transformar. Que la palabra del Señor puesta en práctica nos pueda cambiar. Así que, hermanos, ojalá uniros a mí en estos 40 días. Vamos a leer el Evangelio de Mateo y vamos a dejar que Dios nos hable. Y nos vamos a recorrer Galilea, vamos a llegar a Jerusalén, vamos a ver a Cristo crucificado en el Gólgota, pero también vamos a irnos al monte en Galilea, donde Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
un recorrido completo. Y si hay algunos textos bíblicos que son promesas para nosotros, apúntatelos y apréndetelos. Memoricemos la palabra del Señor, agarrémonos a ella, creamos en la palabra del Señor, seamos alimentados por ella y sigamos, hermanos y hermanas, este camino de cuaresma, de oración, de ayuno, de contemplación y sobre todo de transformación. Padre, que tú puedas transformarnos en estos días. Quita de nosotros todo corazón de piedra, toda oscuridad, toda maldad, todo lo que a ti no te agrada. Y pon en nosotros ese corazón de carne prometido con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos, hermanos, con nuestra liturgia en esta noche y decimos, Señor, declaramos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Perdón. Nos unimos todos juntos a la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas, de la que has sido dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues recordar mañana de tener un tiempito para poder leer un poquito y orar y recorrer este camino juntos, y por la noche empezaremos con el Evangelio de Mateo. Que el Señor nos llene de su palabra. Amén. Hasta mañana.